Buenas tardes compañeros y profesor, nosotros somos el equipo 7 y les vamos a explicar sobre árboles binarios. Los integrantes del equipo son Navarro Esquivel Benjamín, Tufiño Badiño Iván Alejandro, Zúñiga Villalobos Diego Shair y su servidor Decir Palacios Gustavo Andrés. Vamos a empezar con la definición de árboles binarios. Los árboles binarios son estructuras de datos muy similares a las listas doblemente enlazadas, en el sentido que tienen dos punteros que apuntan a otros elementos, pero no tienen una estructura lógica de tipo lineal o secuencial como aquellas, sino ramificada. Tienen un aspecto de árbol, de ahí su nombre. Un árbol binario es una estructura de datos no lineal en la que cada nodo puede apuntar a uno o máximo a dos nodos. También se puede dar una definición recursiva que indica que es una estructura compuesta por un dato y dos árboles. Estos son definiciones simples. Este tipo de árbol se caracteriza porque tienen un vértice principal y de él se desprenden dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha, a las que también se les conoce como subárboles. Aquí la representación de un árbol binario, como ya había dicho, un vértice principal, se desprenden dos ramas, la rama izquierda, que es el subárbol izquierdo, y la rama derecha, que es el subárbol derecho. La rama izquierda y la derecha también son dos árboles binarios. El vértice principal se denomina raíz y cada una de las ramas se pueden denominar como subárbol izquierdo y subárbol derecho. Eso ya lo había dicho. Y aquí otra representación gráfica de otro árbol binario. Conceptos muy importantes. Árbol es una estructura de datos no lineal que organiza sus elementos formando jerarquías. Nodo, elemento del árbol. Raíz, nodo superior de un árbol. Al nodo raíz se le asocia el nivel 1, nivel 0 para el árbol vacío. Camino, secuencia de nodos conectados dentro de un árbol. Bosque, conjunto de dos o más árboles. Subárbol, subconjunto de elementos de un árbol con estructura de árbol. La declaración. Se va a declarar tal árbol B donde los valores no es el rango del problema. Las operaciones inician. Es vacío, insertar, suprimir, izquierdo, derecho, raíz. Inicia, los paréntesis, la flecha, árbol B. El efecto, crea un árbol binario vacío y lo deja en disposición de ser utilizado. Es vacío, paréntesis, árbol B, flecha boolean. El efecto, devuelve true si el árbol binario es vacío y false en caso contrario. Insertar, paréntesis, árbol B, coma elemento, flecha, árbol B. Efecto, introduce en el árbol B un nuevo nodo cuyo valor está dado por el elemento pasado. Excepción, árbol lleno en implementa, estática. Suprimir, paréntesis, árbol B, coma elemento, flecha, árbol B. Efecto, borra del árbol binario el nodo cuyo valor coincide con el que se pasa en elemento, si éste existe. Excepción, error si el árbol binario está vacío. Izquierdo, paréntesis, árbol B, flecha, árbol B. Efecto, devuelve el hijo izquierdo del árbol binario pasado como entrada. Excepción, error si el árbol binario está vacío. Derecho, paréntesis, árbol B, flecha, árbol B. El efecto, devuelve el hijo derecho del árbol binario pasado como entrada. Excepción, error si el árbol binario está vacío. Raíz, paréntesis, árbol B, flecha, elemento. Efecto, devuelve el elemento contenido en el nodo raíz del árbol binario, pasado como entrada. Excepción, error si el árbol binario está vacío. Operaciones básicas. Inserción. El procedimiento de inserción en un árbol binario de búsqueda es muy sencillo. Únicamente hay que tener cuidado de no romper la estructura ni el orden del árbol. Cuando se inserta un nuevo nodo en el árbol, hay que tener en cuenta que cada nodo no puede tener más de dos hijos. Por esta razón, si un nodo ya tiene dos hijos, el nuevo nodo nunca se podrá insertar como su hijo. Con esta restricción nos aseguramos mantener la estructura del árbol, pero aún nos falta mantener su orden. Para localizar el lugar adecuado del árbol donde insertar el nuevo nodo, se realizan varias comparaciones entre los nodos del árbol y el elemento a insertar. El primer nodo que se compara es la raíz. El nuevo nodo es menor que la raíz. La búsqueda prosigue por el nodo izquierdo de este. Si el nuevo nodo fuese mayor, la búsqueda seguiría por el derecho de la raíz. Este procedimiento es recursivo y su condición de parada es llegar a un nodo que no tenga hijo en la rama por la que la búsqueda debería de seguir. En este caso, el nuevo nodo se inserta en ese hueco como su nuevo hijo.
Aquí un ejemplo. Lo primero es comparar el nuevo elemento con la raíz. Como 6 es mayor a 4, entonces la búsqueda prosigue por el lado derecho. Ahora el nuevo nodo se compara con el elemento 8. En este caso, 6 es menor que 8, por lo que hay que continuar la búsqueda por la rama izquierda. Como la rama izquierda de 8 no tiene ningún nodo, se cumple la condición de parada de la recursividad y se inserta en ese lugar el nuevo nodo. Aquí el ejemplo, el que vimos, que 6 es mayor a 4, se requiere insertar el elemento 6. Entonces comparamos 6 es mayor a 4, si nos da. Entonces como aquí nos dijo que la rama cumple la condición de parada de la recursividad, se inserta el nuevo elemento. Búsqueda. Cuando queremos recuperar datos de nuestra estructura de árbol binario de búsqueda, sacaremos provecho de que estas estructuras están ordenadas. Básicamente, empezaríamos comprobando el nodo raíz, y si este es el que buscamos, ya hemos acabado. Si no lo es, nos moveríamos a su eje izquierdo o al derecho, dependiendo de si el dato que buscamos es menor o mayor del que contiene el nodo padre. Y así proseguiríamos hasta encontrar el dato o terminar de recorrer el árbol hasta encontrarlo. Este proceso es recursivo, ya que cuando nos movemos a un nodo hijo, podemos considerar a este como el nodo raíz de un nuevo árbol. Resumiendo, todos los elementos almacenados del lado izquierdo serán menores al nodo con el que se esté comparando, y los elementos del lado derecho serán mayores con el nodo que se compara. Ahora, vamos a usar un árbol binario con valores numéricos en los nodos, ya que es mucho más visual y se podrá seguir la explicación más fácilmente. Nuestro árbol de partida sería el siguiente. Bueno, imaginemos que queremos localizar el nodo con valor 24. El camino que recorreríamos es el que se pinta con el color rojo. Empezamos a recorrer el árbol por la raíz, que es con el primer nodo con el que comparamos. Seguiríamos con los siguientes pasos. Comparamos el valor buscado, que es 24, con el nodo raíz, que es 18. Como el valor buscado es mayor de existir en el árbol, estaría a la derecha. Nos movemos al hijo derecho del nodo raíz y comparamos el valor buscado con el valor del nodo. Como el primero es menor de existir en el árbol, estaría en el subárbol izquierdo. Así que nos movemos al hijo izquierdo de 25, que es 23. Comparamos el valor buscado, que es 24, con el valor del nodo actual, que es 23. Como el primero es mayor de existir, estaría a la derecha. Nos movemos al hijo derecho de 23, que es 24, y hemos llegado al nodo buscado. Supongamos ahora que buscamos el nodo de valor 27, que podemos comprobar que no existe en nuestro árbol. Básicamente, el proceso de búsqueda no cambia con respecto al explicado en el paso 2. Sin embargo, en este caso no vamos a encontrar el nodo. Llegaremos a un hueco donde podría estar el nodo buscado, pero no está. Empezamos a recorrer el árbol por la raíz, que es con el primer nodo con el que comparamos, y seguimos con los siguientes pasos. Comparamos el valor buscado, que es 27, con el nodo raíz, que es 18. Como el valor buscado es mayor de existir en el árbol, estaría a la derecha. Nos movemos al hijo derecho del nodo raíz y comparamos el valor buscado con el valor del nodo. Como el primero es mayor de existir en el árbol, estaría en el subárbol derecho. Por tanto, nos movemos al hijo derecho del nodo 25 y damos con el nodo 29. El valor buscado, que es 27, es menor que el valor del nodo 29, con lo que de existir el nodo con valor 27, estaría a la izquierda del nodo de valor 29. Intentamos movernos al hijo izquierdo del nodo 29, pero vemos que el puntero correspondiente apunta a null. Luego, el nodo 29 no tiene hijo izquierdo. Concluimos que el nodo de valor 27 no existe en nuestro árbol. Eliminación. Esta es la operación más complicada de las tres que estamos viendo para los árboles binarios de búsqueda. En primer lugar, para eliminar un nodo hay que localizarlo en la estructura del árbol, lo cual ya sabemos hacer. Es la primera operación que vimos. Una vez hemos localizado el nodo, tendremos que actuar de distinta manera para eliminarlo dependiendo del número de hijos que tenga. Básicamente, nos podemos encontrar con tres situaciones. El primero, que el nodo no tenga hijos, es una hoja.
Sencillamente eliminamos el nodo y ponemos a null la referencia que tenía el padre apuntando a dicho nodo. Que tenga un hijo. Haremos que el nodo padre del nodo eliminar apunte al único hijo que tiene el nodo eliminar y luego eliminamos el nodo. Número 3. Que tenga dos hijos. Este es el caso más complejo. Al eliminar el nodo, ¿qué nodo de sus dos subárboles promocionamos al hueco que ha dejado el nodo eliminado? Pues bien, tenemos dos opciones. Primero, seleccionar del subárbol izquierdo el nodo que ocupará el sitio del nodo eliminado. Buscaríamos el nodo de mayor valor de todo el subárbol izquierdo, que debe ser el que se encuentre más a la derecha. Y segundo, seleccionar del subárbol derecho el nodo que ocupará el sitio del nodo eliminado. Buscaríamos el nodo de menor valor de todo el subárbol derecho, que debe ser el que se encuentre más a la izquierda. Habíamos dicho que el proceso de eliminación de un nodo era el más complicado, en que adoptábamos estrategias distintas dependiendo de los hijos que tuviera el nodo a eliminar. El caso más sencillo es cuando el nodo no tiene ningún hijo, es decir, cuando es un nodo hoja. En este caso, sencillamente buscamos el nodo y lo eliminamos. Además, hacíamos que el nodo del padre que le apuntaba pasara a apuntar a null. Aquí tenemos un ejemplo en donde se nos está pidiendo que eliminemos el nodo con valor de 8. Primero se debe identificar el nodo que nos está pidiendo, que se encuentra en esta parte, y se procedería a eliminarlo. Para eliminar un nodo que tenga un hijo, primero lo localizamos. Luego hacemos que el puntero que apunta al nodo a eliminar pase a apuntar al nodo hijo de este. El proceso se puede observar en la figura siguiente. Empezamos localizando el nodo a eliminar, que en este caso es aquel con el valor de 12. Comparamos con el nodo raíz y como 12 es menor que 18, nos movemos al nodo hijo izquierdo. El hijo izquierdo tiene el valor 9, que es menor que 12. Luego nos movemos al hijo derecho de este y en ese nodo ya encontramos el nodo que buscábamos, el nodo con valor de 12. Tiene un hijo que es el izquierdo, que tiene el valor de 11. Hacemos que el puntero que apunta al nodo a eliminar, puntero ubicado en el padre del nodo a eliminar, apunta al hijo de este, es decir, el nodo con valor de 9 pasa a tener un hijo derecho con valor de 11 y así ya podemos borrar el nodo número 12. Habíamos visto que cuando queremos eliminar un nodo que tiene dos hijos, tenemos dos posibilidades para rellenar el hueco que este nodo deja. Podemos tomar el nodo de su subárbol izquierdo que tenga un valor mayor o el nodo de su subárbol derecho que tenga un valor menor. Veamos el primer caso con el ejemplo de la siguiente figura. Queremos eliminar nada más ni nada menos que el nodo raíz con valor 18. El nodo raíz tiene dos subárboles, el de la izquierda con nodo raíz con valor 9 y el de la derecha con nodo raíz de valor 25. Al eliminar el nodo de valor 18, tendremos que reemplazarlo por otro nodo del árbol, que pasaría a ocupar la posición que está en la estructura. En esta ocasión, vamos a buscar dicho nodo en el subárbol izquierdo. Como buscamos el nodo en el subárbol izquierdo, tenemos que buscar el nodo de mayor valor, que por como construimos el árbol coincidirá con el nodo que esté más a la derecha. En nuestro caso, el nodo de valor 12. Sustituimos el nodo de valor 18 por el de valor 12. Eliminamos el nodo inicial de valor 12 que previamente hemos copiado en el nodo de valor 18. El nodo inicial con valor 12 no puede tener dos hijos, ya que si tuviera un hijo a la derecha no sería el nodo mayor del subárbol izquierdo. Así es que este nodo podrá tener un hijo o ninguno. La eliminación de un nodo en ambos casos la he explicado anteriormente. Así que tras realizar estas operaciones nos queda el siguiente árbol binario. Y como podemos observar, hemos quitado el valor de 18 y el valor de 12 que estaba aquí se pasa a eliminar, ya que se encuentra aquí y no pueden estar duplicados. Ahora, en esta ocasión, al eliminar un nodo con dos hijos, vamos a buscar en el subárbol derecho el nodo más pequeño, el que tenga el menor valor. Para ver cómo procederíamos, usamos el mismo ejemplo que en el caso anterior, solo que recorremos el subárbol derecho y buscaremos el valor menor de todos los nodos. En la siguiente figura podemos apreciar el proceso.
Queremos eliminar el nodo raíz con valor 18. Buscamos en el subárbol derecho el nodo que contenga el menor valor que coincidirá con aquel que esté más a la izquierda en el subárbol derecho. Este nodo es el nodo con valor 21. Sustituimos el nodo de valor 18 por el valor de 21. Eliminamos el nodo inicial de valor 21 que previamente hemos copiado en el nodo de valor 18. Tras realizar estas operaciones, nos queda el siguiente árbol binario, en donde es igual que el caso anterior, solamente que lo hicimos con el árbol que se encuentra en este lado, que es el lado derecho. Recorridos. Un recorrido en un árbol binario es una operación que consiste en visitar todos sus vértices o nodos, de tal manera que cada vértice se visite una sola vez. Se distinguen tres tipos de recorrido: inorden, postorden y preorden. En cada recorrido se tienen en cuenta la posición de la raíz y que siempre se debe ejecutar primero el hijo izquierdo y luego el derecho. Recorrido inorden. Este recorrido se realiza así. Primero recorre el subárbol izquierdo, segundo visita la raíz y por último va al subárbol derecho. En síntesis, es hijo izquierdo a raíz y de raíz a hijo derecho. Recorrido preorden. Este recorrido se realiza así. Primero visita la raíz, segundo recorre el subárbol izquierdo y por último va al subárbol derecho. En síntesis, va de raíz a hijo izquierdo y de hijo izquierdo a hijo derecho. Recorrido posorden. Primero recorre el subárbol izquierdo, segundo recorre el subárbol derecho y por último visita la raíz. En síntesis, es de hijo izquierdo a hijo derecho y después a raíz. Aquí tenemos un ejemplo en donde podemos ver cómo sería, en base a esta figura, cada tipo de recorrido. Por ejemplo, en el inorden, que es de hijo izquierdo a raíz y de raíz a hijo derecho, podemos ver que primero empezamos por el hijo izquierdo, que es esta parte. Y aquí está bien. 2 y 5 va de 2 a 5 y luego de hijo izquierdo va raíz, que es 1, y el 1, y luego va el hijo derecho, que es 3 y 7. ¿Están? Luego seguiría el preorden. El preorden va de raíz a hijo izquierdo y luego a hijo derecho. Entonces, empezando por la raíz, empieza por 1, luego el hijo izquierdo son 2 y 5, y luego hijo derecho 3 y 7. Postorden. Aquí dice que es de hijo izquierdo a hijo derecho y luego raíz. Entonces, hijo izquierdo son 5 y 2, hijo derecho son 7 y 3, y la raíz es 1. Y pues esto sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.